O sea que tranquilamente pudiste haber tenido un problema físico en la mente, en el cerebro, y nadie te lo diagnosticó, ni te hiciste estudios ni nada, porque claro, vos estabas dentro de estas organizaciones que todo era el Ujú. espíritu, el diablo, entidades y demás, ¿no? Sí, 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 porque cuando yo salí a los 18 años, sinceramente era como una niña. Yo, incluso, tengo que decirlo, que hasta el momento hay cosas que todo el mundo conoce que yo no conozco. Y por eso yo soy una persona muy curiosa, o sea, me gusta aprender de todo y escribir y estudiar y estudiar. Y hay, ¿cómo se llama? Jergas, creo que se llama Sí. así, o dichos de Costa Rica, que yo no sé qué significa. Y a veces me dicen como, ¿qué rata? Y yo, ¿qué? Y a mi hermano me dice, no, que rata es como queta, y yo, como que queta, y no, que quema, y yo ya, o sea, no entiendo. Entonces, a veces la gente se frustra conmigo y me dice, es que hablar con usted, antes se frustraban conmigo, ahora ya no. Ahora ya, por dicha, mi mente está un poquito más estudiada, pero antes se frustraba la gente conmigo y me decía, es que hablar con usted es como hablar con una cajita, con una persona metida en una caja de cristal. Y qué pereza, porque usted no conoce nada, no sabe nada. Y entonces, esta persona sabía eso y, y aprovechaba eso que sabía de mí y también situaciones económicas de mi familia y, y entonces me chantajeaba de esta manera. Me decía, bueno, un día, ahora recordando un día, yo me tomé una foto porque estaba durmiendo en la casa de una amiga de la iglesia ella estaba durmiendo y yo me tomé una foto mientras ella estaba durmiendo, lo envié al grupo de WhatsApp del grupo de jóvenes y después este señor me llamó la atención, este pastor, y me dijo, es que usted no puede hacer eso porque los jóvenes pueden pensar mal. Entonces, por culpa suya, los jóvenes pueden caer en tentación. Y, um, y entonces me comenzaba a veces ellos comían y a mí me dejaban en la iglesia y ellos vivían a la parte de la iglesia. Entonces él y la esposa y los hijos se iban y comían y a mí me dejaban en la iglesia. Y de vez en cuando como que me llevaban algo de comer, pero yo tenía que estar siempre ahí en todos los cultos, tenía yo que estar manejando el sonido, tenía que yo estar buscando las canciones, tenía yo que estar haciendo tantas cosas y sin comer todo el día. Y me llevaban de un lugar a otro y que predicar en las calles de aquí a allá, pero no se me ayudaba ni con el pasaje, ni siquiera algo de comer. Y si era algo de comer, era para que este señor comenzara a hacerme preguntas y a acosarme sexualmente. Eh, entonces, yo caí, o sea, se me hizo gastritis aguda. La gastritis, se me hizo una gastritis aguda y eso provocó una bacteria en mí. Yo tenía que ponerme muchas inyecciones durante la semana, tomarme como 7, 8 pastillas al día. Eh, Mami gastó un montón de plata eh, y, y yo no podía levantarme de la cama, vomitaba sangre, me tenía que arrastrar porque la gastritis duele aquí en el estómago, pero quizás de la bacteria que yo tenía me dolía toda la espalda. Entonces no podía estar ni acostada de medio lado, ni de espalda, ni de frente, no podía estar de ninguna forma. Y no podía comer, no podía hacer nada. Tanto era así que mi familia, mi abuela y mi tía y el esposo de ella, fueron y me visitaron donde yo vivía con mami porque pensaban que algo malo me iba a pasar. Eh, y me iban a llevar al hospital. Eh, y yo avisé, yo le dije a este señor lo que estaba pasando, ¿verdad? Que me dio esto y esto. Y me dijo que era mi culpa por no comer. Y
y me dijo que era mi culpa y no me ayudaron en nada. Y yo se lo conté a él y yo no pude ir durante un mes. Y digo milagrosamente, gracias a Dios, yo fui a hacerme exámenes como ya un mes y algo. Fui a hacerme exámenes y salí limpia, ya no tenía ni gastritis ni nada. De, milagrosamente ahí quedé sin nada. O sea que el Y, tipo te explotó laboralmente durante tres años aproximadamente, porque eso ajá, te explotó laboralmente, eso es trata de personas. uh-huh. Sí, y no solamente lo hacía conmigo, pero las demás personas como que él tenía un trato especial con las demás personas, pero conmigo era como más grotesco, como de es su culpa, si usted no quiere comer, no ¿Y coma. nunca pensaste en Eh, denunciarlo? Porque el acoso sexual, bueno, ya pasaron muchos años, qué sé yo. Se puede denunciar igual, pero la trata de personas lo podría ser denunciado tranquilamente. No sé, Costa Rica cómo está con este tema, que calculo que en tener una fiscalía especializada en trata de personas para denunciar estos delitos, porque si te lo hizo a vos, seguramente lo está haciendo con otra persona ahora, o con otras, sí, ¿no? uh-huh. Seguramente porque a lo que yo tengo entendido el señor todavía sigue en eso, ¿verdad? Pero cuando yo le comenté esto a este señor, él lo que hizo fue, o sea, ni siquiera le dijo a la iglesia que yo estaba mal. O sea, la iglesia veía que yo ya no iba a los cultos y él les comenzó a decir que es que yo andaba en pecado y que por eso ya no estaba yendo a la iglesia. Eh, Aún así, yo le comentaba mi situación a una que otra persona de la iglesia y no me creía. O sea, pensaron que estaba en pecado. Y, y mientras yo me estaba ahí muriendo, todo el mundo ahí en la iglesia estaba murmurando de mí porque y obviamente era la que predicaba, era la que cantaba, era la que tenía los cargos de la iglesia, varios cargos de la iglesia, ya no iba a evangelizar, ya no aquí, ¿verdad? Y pasó eso, ¿verdad? Que todos le hicieron caso a este señor. Yo no lo sabía, yo no sabía que él había dicho eso. Ya después me di cuenta, porque cuando yo regresé a la iglesia, porque yo dije, no, ya salí los exámenes limpios y entonces voy a aprovechar y mañana mismo voy a evangelizar. Y fue lo que hice. Salí limpia de los exámenes, mañana mismo estaba yo evangelizando en las calles y otra vez sin comer y ya otra vez estaba yo en lo mismo. Y yo decía, no, Dios me guarda el estómago, Dios me guarda y Dios sabe los sacrificios que yo estoy haciendo. Y, y cuando yo fui ese fin de semana a la iglesia, en mi casa estaban pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Económicas, bueno, yo emocionales, yo todavía me seguía sintiendo mal emocionalmente porque este señor me decía que yo todavía estaba mal. Y entonces llegué ese fin de semana a la iglesia y ahí fue cuando noté una diferencia. Y ahí yo dije, ¿qué pasa? Porque de ahí no puedo llorar donde mi abuela, no puedo llorar donde mami, no puedo llorar en ningún lado porque soy cristiana y no puedo mostrar debilidad. Eso fue lo que me dijeron. Y entonces yo llegaba a la iglesia, claro, me arrodillaba y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, me siento muy cargada, me siento muy triste. Pero cuando yo me arrodillaba y comenzaba a llorar, todo el mundo comenzaba a correr las sillas que estaban a mi alrededor. Y entonces yo, ¿qué es esto? ¿Por qué hacían Y eso? ¿Qué comenzaba a pensabas? correr. Que estabas poseída? ¿Por qué te hacían esto? Y para que todos pudieran orar por mí porque yo estaba caída, yo estaba en pecado. Entonces, y las personas comenzaron a quitar las sillas que estaban a mi alrededor, pusieron todos ahí sus manos encima de mí y todo, ¿verdad? Y comenzaron a orar. Yo estaba en mi ray, yo estaba en lo mío. Yo dije, yo estaba llorando y hablando con Dios, pero ya en un toque se me pasó lo mío y yo y volteé a ver hacia todo lado y ya vi la gente y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y, y cuando yo ya me levanté, todos me abrazaban y yo, ¿qué? Y me abrazaba y me abrazó la hermana del pastor y me dice,
todo va a pasar. Dios te va a levantar de lo que has cometido. Ah, o sea, ellos nunca Y se yo, enteraron que el problema que habías tenido de salud, o sea, supuestamente estabas pecando, estabas fuera de las reglas del ajá, pastor y eso es lo que te estaba generando el problema y también por no hacerle caso, ¿no? Por no seguir sus lineamientos, ajá. vos no te curabas también, ¿no? Sí, sí, porque como le digo, en esta iglesia el pastor era como, la palabra de él era como la gloria.